Hablar de Augusto Higa es hablar de un autor de una trayectoria importante ya a estas alturas. Augusto no solamente es autor de novelas estupendas como La iluminación de Katsugo Namakatsu, sino también autor de estupendos libros de cuentos. Se acaba de publicar una reedición del primero de ellos, Que te come el tigre, que ha sido publicado hace poco por Editorial Planeta. Se trata de un libro donde ya podemos vislumbrar muchas de las virtudes que aparecen en la narrativa de Augusto Higa. Justamente a propósito de esta reedición, conversé telefónicamente con Augusto y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Los libros, las librerías, siguen funcionando de manera presencial y también de modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en su página web y en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y también les recomiendo, si es que quieren acudir a una librería, pues ir a la librería Ibero, ¿no? Cualquiera de sus locales, o también ingresar a su página web o a sus redes sociales en Facebook o en Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la conversación con Augusto Higa. Gracias, señor Augusto, por el tiempo y por permitirnos conversar sobre la reedición, en realidad, de su primer libro, Que te come el tigre, que ha sido reeditado por la editorial Planeta. Yo quería un poco empezar la conversación preguntándole, remontándonos un poco en el tiempo, a la época en la que apareció publicada, o mejor dicho, la época en la que lo escribió realmente. ¿Qué recuerda de ese primer libro? ¿Cuáles eran sus ideas iniciales al momento de plasmar estos cuentos que conforman el libro? Ya, ese libro, Que te come el tigre, fue redactada entre el 68 y el 73, 74 más o menos, ¿no? O sea, son cuentos de juventud, escritos cuando aún estaba en la universidad, ¿ya? Pero fueron publicados en el 76, ¿ya? Ahora bien, en aquel entonces participaba del grupo Narración. Buena parte de los cuentos estaban, digamos, ligados al grupo Narración, ¿ya? Y digamos que aparte de Narración había otros grupos, ¿no? Como Estación Reunida, pero de poetas, y Hora Cero. No teníamos nada que ver, pero nos encontrábamos por el centro, por el Palermo, ahí tomábamos, bebíamos y hacíamos bohemias, ¿no? Sin embargo, este cuento, digamos, refleja un modo de sentir criollo de la realidad. Queríamos, a través de un lenguaje acucioso y popular, digamos, expresar los meandros de las clases populares, ¿no? Unas clases populares, digamos, que estaban vinculados a la violencia y a la discriminación, ¿no? Básicamente eso era lo que queríamos hacer, ¿no? Lo hizo Galvez Ronceros con Monólogo de la Tiniebla y lo hizo Gregorio Martínez con Canto de Sirena, ¿no? Entonces eran las clases populares, el lenguaje estilizado, digamos, ¿no? Y, digamos, la violencia social y los problemas inherentes al grupo social en que uno se insertaba, ¿no? Eso es más o menos lo que había, digamos, en esa época, ¿no? Claro. Justo antes de preguntarle sobre esos temas puntuales que usted ha mencionado, recordaba que usted en un texto
para otra publicación, recordaba que en un principio usted escribía cuentos de corte entre oníricos y fantásticos, y que luego más bien descubre que su vertiente más natural era el realismo. ¿Esta decisión o este descubrimiento tiene que ver con narración? Eh, ¿Cómo se da eso? Era la madurez, porque cuando yo escribía, digamos, relatos alucinados, fantasiosos, estaba muy muchacho, muy joven, 16, 17, 18 años, ¿no? Después ingreso al realismo con cuentos como Parados mirando la gaviota, Lolita Guau Guau, la toma de colegio, ¿no? Y es ahí donde me siento influido por el boom latinoamericano, ¿no? Vargas Llosa, Cortázar, Ribeiros, Carpentier y otros autores, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos, hago lo que se llama escribir sobre el realismo, ¿no? Y escribir sobre el realismo era escribir sobre las clases sociales populares, discriminadas, las clases sociales marginadas, las clases sociales, digamos, emergentes, ¿no? Que estaban de lado, y que yo utilicé un lenguaje especial, popular, riguroso, digamos, para expresar, digamos, el clima en que vivían, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora que menciona o mencionó en su momento esta intención pues de retratar la realidad social de ese momento, de esa época, pensaba en este cuento justamente La toma del colegio, que entre otras cosas a mí me gustó mucho por cómo de alguna manera se va desde lo particular a lo general, ¿no? Es decir, cómo a partir de lo que sucede en un colegio, ¿no? Uno puede entender a nivel macro, digamos, lo que puede pasar en una sociedad, ¿no? Con estas pugnas, esto que ocurre en el relato, ¿no? En cómo toman el poder y cómo hay una especie de pugnas dentro de los mismos muchachos, ¿no? Por las decisiones, ¿no? Cómo de alguna manera eso se puede extrapolar a lo que puede pasar en un país, ¿no? Digamos, ¿no? También con pugnas de poder, con tomas de poder, ¿no? Claro, era un relato, La toma del colegio. Más o menos la toma del colegio fue escrita casi en 3 meses de trabajo, o sea, a pesar de que solamente debe tener unas 20, 25 páginas, ¿no? La toma de colegio me costó bastante, ¿no? Y digamos, como dices tú, desde un caso particular, mostrar lo general, ¿no? Unos muchachos se encierran, toman el colegio, embisten a la autoridad, se encierran, se emborrachan, crean un clima social que los va comiendo a sí mismos, ¿no? Y finalmente, digamos, son abandonados a su suerte, ¿no? Porque nadie les hace caso y finalmente, digamos, quedan en la indiferencia, ¿no? O sea, la toma de colegio queda pues en la indiferencia y en la propia soledad, ¿no? Digamos que ese cuento fue inspirado por por Vargas Llosa, de la Ciudad de los Perros, que también es una institución escolar, y el cuento Los Jefes, que también es una institución escolar, pero en Piura, ¿no? Digamos, sobre esa base
yo hice la toma de colegio, ¿no? Y en donde, digamos, ¿no? Muestro un lenguaje objetivo en tercera persona, indiferente, digamos, ¿no? Mientras que en los capítulos pares, digamos, son más subjetivos, populares, tiende, digamos, a la introspección, ¿no? Pero digamos que en general, como dices tú, ¿no? La situación va de lo particular a lo general, ¿no? Los muchachos toman el colegio, se aíslan, se emborrachan, se embriagan, siembran el pánico, electrizan el cerco del colegio y luego caen y sufren la indiferencia de la población porque nadie les hace caso con su toma de colegio, ¿no? O sea, es una protesta, digamos, en la indiferencia, ¿no? Sí. De hecho, la última escena la recuerdo mucho porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Uno de ellos sale y todo afuera es indiferente totalmente, ¿no? Nadie es Nadie los ha estado observando. Uh-huh. Sí. Ahora, este libro, que usted justamente comenta la escritura de este cuento, en realidad todos los cuentos son una muestra de destreza narrativa que a mí me llamó mucho la atención. A pesar de ser su primer libro, ya hay un autor, digamos, maduro. Y uno de los cuentos que más me gustó es El Equipito de Mogollón, que tiene una narración en la que usted maneja la tensión dramática muy muy bien, a pesar que es un cuento digamos en segunda persona, es el narrador que le está hablando a otro personaje y lleva la atención hasta el final con un final sorpresivo que no quiero revelar para no spoilear a aquellos que no han leído todavía el cuento, pero que es un final inesperado. Claro. Ese cuento está inspirado en un cuento de Cortázar que se llamaba Torito, que aparece en uno de sus libros, ¿no? Y por otro cuento de Mario Benedetti que se llamaba Puntero Izquierdo, ¿no? Ahí, digamos, el problema arduo y más difícil era crear, digamos, un lenguaje popular, ¿no? Y digamos, no es un lenguaje de la jerga como acostumbraba Reynoso en Los Inocentes, ¿no? Un libro muy prestigioso en la época en que yo escribí esos cuentos, ¿no? Reynoso utiliza la jerga y al final inserta un vocabulario para comprender esa jerga, ¿no? Lo mío no era así, no era jerga, era, digamos, lenguaje popular, ¿no? Digamos, mamá mía, epa, epa, aquí les doy, nosotros somos, etcétera, etcétera, ¿no? Crear, digamos, un lenguaje popular universal y exclusivo, ¿no? Y en donde, digamos, lo colectivo, digamos, opaca, digamos, a lo individual, ¿no? El muchacho que se cree, digamos, un futbolista reputado, del equipito de Mogollón, ¿no? Se vende al equipo contrario, ¿no? Y traté de hacerlo con un lenguaje especializado, un lenguaje popular. Mogollón es una calle que queda, digamos, en el centro de Lima. Por detrás de la Vía Real hay una calle que se llama Mogollón, ¿no? Y el equipo
equipo que se forma allí es el equipito de Mogollón, ¿no? Y lo que lo enaltece a ese equipo es el lenguaje popular, ¿no? Sube, tumba, zafa, agarra la bola, domínala, tira a la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un cuento, digamos, que me costó como un mes, ¿no? Y más o menos tendría unos 21, 22 años, más o menos, cuando hice ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahora que habla de este lenguaje popular, que como dice usted, más que jerga, es un lenguaje popular del habla, digamos, cotidiana. Otra cosa interesante es que ya se vislumbra, o sea, ya se ve en estos cuentos es el manejo del lenguaje, ¿no? Cómo va, que es algo, ya es una característica suya, ¿no? Esta especie de orfebrería, este entretejido de frases, oraciones, ¿no? Que van formando una urdimbre mayor. Y yo recordaba que cuando conversamos alguna vez me comentaba usted que solía escribir a mano justamente para ir, ¿no? Urdiendo estas oraciones, estas frases. Ya desde esas épocas de este libro, hacía eso, tenía ya una conciencia del cuidado especial del lenguaje. Sí, siempre he tenido un cuidado especial en el lenguaje, digamos, ¿no? Para mí, digamos, la literatura, el cuento, la novela, es emplear un lenguaje especializado, ¿no? Un lenguaje artificial, ¿no? Un lenguaje, digamos, que refleje las situaciones y los personajes y las subjetividades, ¿no? Y entonces, como es un lenguaje, digamos, no siempre es artificial, pero, digamos, el lenguaje está en función de los personajes, en este caso, en función de los personajes populares, ¿no? En función, digamos, en general, ¿no? De la vida criolla de aquel entonces, ¿no? Digamos que en aquella época, digamos, ¿no? Se sentía una especie de mestizaje, ¿no? Y yo no me sentía muy atraído por el mestizaje provinciano, el mestizaje andino, ¿no? Sino me sentía más atraído, digamos, ¿no? Por el mensaje popular, por el mensaje criollo, ¿no? Un lenguaje que nos viene desde Valdelomar, ¿no? Valdelomar es una de las cumbres del relato criollo, ¿no? Pasando por Ribeiro y Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh. Sí. Para ir terminando, don Augusto, ¿qué significa para usted, digamos, como autor, esta reedición, ver reeditado nuevamente su primer libro, ¿no? A la distancia, ¿cómo lo ve o qué siente usted como autor? Mucha satisfacción, digamos, ¿no? Porque este libro, ¿no? Uh-huh. Que te come el tigre, ha tenido alrededor de 3 o 4 ediciones, ¿no? Uh-huh. Y digamos que me lo editaron en Perú Libre, digamos, ¿no? Un amigo que vendía sus libros a precios muy comodísimos, ¿no? Y digamos 2 soles, 3 soles, y se vendió un montón. Y sin embargo sigue buscando que te come el tigre, ¿no? Y a propósito, el cuento que te come el tigre viene a propósito de una canción que cantaba una chica, digamos, no una especie de cumbia, de música criolla, ¿no? Que decía: lo que tú quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, ¿no? Uh-huh. Y el libro se iba a llamar Que me come el tigre, lo que
digamos, ¿no? Que el que hizo la carátula, el ilustrador, digamos, vio que el título era muy largo, ¿no? Así que lo redujo y se quedó con que se come el tigre, nada más, ¿no? Esa es la anécdota, digamos, del título del libro, ¿no? Pero resultó una buena idea, digamos. Sí, es una buena idea y es el cuento, digamos, ¿no? El libro de cuentos que más me han editado, ¿no? Y por lo tanto es una gran satisfacción. Me sube el ego, me subleva, porque fueron cuentos escritos sumamente joven, ¿no? Y digamos, y tuvo muy buena acogida. Me hicieron entrevistas en casi todos los diarios de la época, e incluso el doctor Cornejo Polar sacó una reseña en el diario, la revista Marca, no, de la época. Bueno, me ha dado muchas satisfacciones. El cuento más popular es El equipito de Mogollón, pero a mí me gusta, digamos, ¿no? El cuento que te come el tigre, ¿no? Que nace, digamos, de una película italiana donde hay una muchacha que vende su cuerpo por unos centavos, ¿no? Ok, ya para terminar, ¿está escribiendo algo? Sí, estoy, ¿cómo se llama? Corrigiendo un libro de cuentos que todavía no tiene nombre, ¿no? Son 4 cuentos, pero ahí estoy corrigiendo de a poco, no muy profesionalmente, pero vamos adelante, ¿no? Estaremos atentos entonces, maestro. Muchas gracias.